En esta presentación trabajaremos el artículo Análisis contrastivo y análisis de errores en el aula de español como lengua extranjera de la filóloga y profesora de español como lengua extranjera Aurora Galán Bobadilla del año 1994. En el artículo, la autora propone la reivindicación del análisis contrastivo y del análisis de errores, si bien con ciertos matices. Plantea que debería cambiar el planteo sobre métodos y técnicas de enseñanza y para ello constata que el objeto de la contrastiva es principalmente pragmático. Su objetivo es la elaboración de una estrategia didáctica y, vale aclarar, no excluye otros métodos como por ejemplo el enfoque comunicativo, sino que más bien los complementa. En este sentido, lo que critica Bobadilla, lo que le critica al enfoque comunicativo es que no se adapta a muchas de las situaciones reales en las que se encuentra un profesor de lengua extranjera. Por un lado, porque los datos se apoyan únicamente en casos de emigrantes que se hallan en el país de la L2. Y estas no son las únicas posibilidades de enseñanza de una lengua extranjera. Por lo tanto, lo que propone la autora es una taxonomía de casos de enseñanza de una lengua segunda. Bueno, como se puede observar en esta diapositiva, estos son los grupos que la autora señala. Son 4 situaciones de enseñanza de una lengua segunda. El primer grupo corresponde a la enseñanza de una lengua segunda en el país de la lengua materna. Nosotras pusimos, por ejemplo, enseñar español en Italia, que es lo que corresponde a la situación de la autora. En el grupo 2, ella plantea una situación de enseñanza de una lengua segunda en el país de la lengua segunda a un grupo de una misma comunidad lingüística. Por ejemplo, enseñar español a un grupo de italianos que vienen, por ejemplo, a trabajar en una empresa en Córdoba. O puede ser un curso a emigrantes que asisten a cursos de idioma del país que los acogió, donde además debe tenerse en cuenta rasgos psicosociales más pronunciados que en los otros ejemplos. Nosotras pusimos de ejemplo haitianos que aprenden español en Secopal o en el programa Español para la Querencia, conocidos por esta comunidad universitaria. En el grupo 3, ella señala enseñanza de una lengua segunda en el país de la lengua segunda, pero a un grupo mixto, lingüísticamente mixto. Por ejemplo, enseñanza de español para extranjeros en la Facultad de Lenguas Anexo. Y por último, el grupo 4 es enseñanza de una lengua segunda a un grupo mixto con una lengua materna mayoritaria en el país de la lengua materna dominante. Por ejemplo, una clase con alumnos franceses, alemanes y mayoría de ingleses estudiando español en Inglaterra. Bien, el objeto de esta diferenciación entre estos 4 grupos es que cada caso necesita, según la autora, soluciones muy distintas, de las que no cabe excluir a la contrastiva y al análisis de errores. Ella plantea que la mayoría de los datos sobre adquisición y sus aplicaciones metodológicas se basan más que nada en casos como el grupo 2. Recordemos que el grupo 2 es una enseñanza de L2 en el país de la L2 a un grupo de una misma comunidad lingüística. Y a partir de esto, lo que plantea la autora es que cabe hacer una distinción. Para ella no es lo mismo una lengua extranjera que una lengua segunda. Y lo explica de la siguiente forma. Si el estudiante se halla, por ejemplo, en el país de la lengua segunda, su contacto con esta lengua no se reduce al entorno del aula y en estas condiciones es donde se puede incentivar mejor lo que Chomsky denomina el aspecto creativo de la lengua. Lo estudiado en el aula, gramática, situaciones de comunicación,
se pueden confrontar y refrendar al final de la clase. La inmersión en el mundo de la segunda lengua posibilita, de esta forma, la asimilación inconsciente de elementos nuevos sin asistencia guiada de la enseñanza. En este sentido, se acerca más al proceso que experimenta el niño con su lengua materna. En cambio, el grupo 1, por ejemplo, esto de enseñar español en Italia, este grupo solo tiene contacto con la lengua segunda unas horas a la semana. Por otro lado, si el número de alumnos es excesivo, no se puede insistir tanto en conceptos nuevos y se entorpece esto del aspecto creativo del lenguaje. Las situaciones comunicativas no se pueden refrendar afuera del aula y esto hace que haya una sensación de artificialidad y además plantea que en la práctica con los compañeros que también hablan la misma lengua materna, el alumno que está aprendiendo no puede evitar acudir a esa lengua materna cuando se encuentra en problemas para expresar lo que realmente quiere. Bien, cuando el estudiante se halla en el país de la lengua segunda, el contacto con dicha lengua, como habíamos dicho, no se reduce al aula. Esto hace que este segundo idioma sea un nuevo código de comunicación que se emplea activamente. En cambio, en aquel estudiante que tiene contacto con la segunda lengua unas horas a la semana, el segundo idioma es un código ajeno que permanece como tal, como ajeno, y su uso es artificial y no tiene lugar en condiciones naturales. Entonces, a partir de esto, lo que considera la autora es a partir de esto que ella considera la verdadera importancia de la lingüística contrastiva. Para aprender una lengua, efectivamente, se debe establecer un diálogo, transmitir mensajes, crear situaciones, presentar modelos, sugerir actos de habla como saludos, relatos de actividades, exposición de ideas, etc. Pero tiene ciertos obstáculos este enfoque comunicativo. Los obstáculos que percibe la autora del enfoque comunicativo son varios. En primer lugar, la creación de estos diálogos dan resultados bastante artificiales. En primer lugar, porque no son espontáneos y segundo, porque no se ajustan a la realidad, porque un hablante nativo no anda expresándose por niveles de cada contenido. Esto hace que el aprendiente a menudo se sienta como un niño queriendo expresarse, un poco torpe tal vez, y esto hace que se desaliente. Por otro lado, el profesor también se ve obligado a proporcionar explicaciones gramaticales a cada rato que hacen que se salga del modelo del enfoque comunicativo. Y por otro lado, suele pasar, tal vez quienes estén enseñando español como lengua extranjera lo hayan notado, que a veces el aprendiente expresa una necesidad de aprender a comunicarse en un registro distinto del que uno está trabajando. Por ejemplo, quiere expresarse de una manera más tal vez informal o empieza a preguntar por cierto léxico de ciertos registros que escucha o tal vez idiolectos o dialectos propios de cada región, por ejemplo, región rioplatense o Córdoba. Bien, ahora lo que percibe la autora es que el enfoque comunicativo tiene más sentido en aquellos grupos 2 y 3 que, volviendo a una de las primeras diapositivas, recordemos que el grupo 2 y el grupo 3 son ambos grupos que aprenden una lengua segunda en el país de la lengua segunda, pero el primero se trata de un grupo
perteneciente a una misma comunidad lingüística, y el grupo 3 es un grupo mixto de varias comunidades lingüísticas. Ella plantea que el enfoque comunicativo tiene más sentido en estos grupos, donde tal vez es el único modo de aprender o adquirir realmente la lengua, porque se puede poner en práctica de un modo más natural lo aprendido y se compensa esto de la artificialidad o artificiosidad del aula. Con la base adquirida en la clase, la nueva información recibida en la calle puede incluso asimilarse mejor, más naturalmente, inconsciente, en definitiva, y más cercana al concepto de adquisición que al concepto de aprendizaje. Otra cosa que advierte la autora es que el enfoque comunicativo también tiene más resultados en el grupo 1, que recordemos que es el grupo que aprende una L2 en su país, en el país de su lengua materna. Allí el enfoque comunicativo tiene más resultado tal vez si el curso es reducido en número de personas. Y bien, a partir de esta premisa es que comienza con la defensa del análisis contrastivo y el análisis de errores como herramienta de enseñanza en español lengua extranjera, al menos cuando los grupos son numerosos. El análisis contrastivo hace una descripción de las estructuras lingüísticas, centrando su atención en aquellas que son diferentes entre sí. Y esto puede provocar errores que constituyen dificultades en el aprendizaje de la lengua. El análisis de errores concreta las áreas y la frecuencia de dichos errores. Entonces, cuando uno comienza un curso, presenta las estructuras básicas de gramática de la lengua segunda y, sosteniéndose de estos modelos del análisis contrastivo y del análisis de errores, se puede tener en cuenta que, por ejemplo, un alumno alemán, por ejemplo, no se le van a presentar las mismas dificultades que, por ejemplo, a un japonés o, por ejemplo, que un italiano va a tener más ventajas en niveles superiores, como, por ejemplo, uso del subjuntivo. En tales casos es que ella defiende que el análisis contrastivo y análisis de errores van a ser grandes herramientas para abordar el trabajo con alumnos extranjeros. Bien, por último, la autora analiza las objeciones que pueden llegar a surgir a su postura. Una de ellas es que la crítica de que estos modelos no fomenten el aspecto creativo del lenguaje. A esto ella responde que alcanzar el objetivo de una comunicación en estas condiciones, en condiciones de un curso, por ejemplo, del grupo 1 al que hacíamos alusión, y tal vez siendo un grupo numeroso, que es generalmente lo normal, dice que llegar a alcanzar este objetivo de una comunicación es casi un milagro. Dice que esto es porque el aprendizaje de la lengua 2 no se desarrolla en un ambiente natural, sino en la artificiosidad del aula. Entonces la transición de aprendizaje a adquisición es casi imposible cuando se da este caso, ¿no? Del grupo 1, que es, recordemos, aquel grupo que aprende la lengua 2, en su país, en el país de su lengua materna. La autora constata que es más productivo sentar las bases gramaticales, las bases estructurales gramaticales, para luego pasar, en la medida de lo posible, a la espontaneidad de los actos de habla u otro tipo de producción, como composiciones, por ejemplo. Digamos que hasta acá el alumno va a estar adquiriendo cierto nivel de comprensión oral que le ayuda a descodificar y a hacer esquemas gramaticales que le van a servir de gran ayuda en su producción. Y luego la producción espontánea se va a ir logrando, pero poco a poco, una vez que el alumno ya sea consciente de tener elementos con los cuales elaborar mensajes. En segundo lugar, ella plantea que se le puede cuestionar
la validez de los datos extraídos del análisis contrastivo y el análisis de errores. Según ella, la utilidad de estos datos está comprobada. Dice que el estudiante de una lengua segunda no parte de una base cero, como el caso del niño que adquiere su lengua materna. ¿Qué quiere decir con esto? Que el estudiante ya dispone de un sistema gramatical que organiza su mente. Así, de esta manera, esta estructura, dice la autora, influye en el proceso de aprendizaje de la lengua segunda. En el caso que la convoca a ella, que es el italiano, es en la lengua materna de los alumnos que ella tiene, la transferencia va a ser mayor porque se presentan muchas similitudes con el español. En el caso de los italianos aprendiendo español, el recurso a la lengua 1 es constante y además es funcional. ¿Por qué? Porque hay una transferencia positiva, hay bastantes transferencias positivas. El análisis contrastivo además puede detectar interferencias, tanto positivas como negativas. Por ejemplo, los españoles, dice ella, cometen un mayor número de errores en el uso de preposiciones, en el sistema pronominal, en el paradigma de verbos auxiliares, pero no tienen prácticamente problemas en el uso de artículos, ¿no? Y en el contraste de perfecto e imperfecto. Estas detecciones que realiza el análisis contrastivo van a permitir acelerar el ritmo de la enseñanza en algunos temas. Y bueno, ella dice que nosotros, como profesores de español, nos vamos a detener más en la enseñanza del subjuntivo a un extranjero y también en el indicativo de la oración compuesta, porque ya sabemos que el subjuntivo es un tema bastante complejo en la enseñanza del español cuando no se manifiesta gramaticalmente en algunas lenguas, como por ejemplo el inglés o el alemán. Quienes estén enseñando español van a saber que esto es así, que cuesta un poco enseñar el subjuntivo a ciertos grupos. Por último, la autora reconoce que no todos los errores son debidos a transferencias de la lengua 1, sino también a otras causas como el tipo de enseñanza, la incorrecta aplicación de reglas, errores de asimilación, problemas psicológicos, contrastes culturales que provocan errores de actuación o, como indica Katerinov, errores de competencia, de producción, interferencias interestructurales o interferencias intraestructurales. Pero defiende la autora hacer más llevaderos los que sabemos que sí van a causar más dificultades. Aquellos errores que sabemos que van a causar más dificultades, tratar de, trabajar de distinta forma y mediante las herramientas que proporcionarían el análisis contrastivo y el análisis de errores. Ella afirma que una vez superadas las primeras etapas de estructuras gramaticales, el periodo silencioso, la pretensión de una comunicación más espontánea, el uso creativo del lenguaje, la verdadera comunicación, se va a hacer más factible. Cuando se supera el periodo silencioso, esto es aquel periodo no donde el alumno está estrictamente callado, sino aquel donde tiene un nivel mínimo de exigencia y, digamos, hay una enseñanza unidireccional. Luego de haber superado esta etapa de enseñanza de estructuras básicas gramaticales, allí es cuando el profesor va a tener criterios para seguir avanzando a un ritmo adecuado siempre, obviamente. Bien, como conclusión, queremos resaltar las ideas más importantes de este texto. Una es que, según la autora, el enfoque comunicativo va a ser válido hasta ciertos niveles
y en determinadas circunstancias. En cambio, en muchas otras, va a ser necesario el apoyo de datos, que son los que nos proporcionarán el análisis contrastivo y el análisis de errores, que es muy bueno tenerlos en cuenta para saber que vamos a trabajar más en algunos posibles errores y bueno, que estos errores nos van a ir guiando también en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, otra idea que plantea fuertemente la autora es que hace falta más estudios concretos en análisis de errores y en lingüística contrastiva para no basarnos solamente en la experiencia personal, como le ocurre a la autora, según ella manifiesta. Les agradecemos la atención y que hayan llegado hasta acá, hasta el final de nuestra exposición.